Muy bien. Bueno, pues vamos a ver en este tema la memoria implícita, que es un sistema de memoria diferente al de la memoria explícita. Ahí, espera que... Como podéis ver, Porque en el libro nos habla más del primer perceptivo que del conceptual. sí, es que se utilizan muchas... es como un sistema de memoria que permite aprender cosas diferentes. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, hasta ahora nos hemos movido, digamos, en esta parte de la memoria. Y ahora nos vamos a esta otra parte y principalmente hoy nos vamos a quedar aquí en las memorias implícitas. Esta va a ser nuestra... Entonces, vamos a estudiar una memoria que es una memoria procedimental, es una memoria no intencional y es una memoria que refleja que somos capaces de aprender cosas incluso sin la intención de querer aprenderlas, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la memoria implícita, cómo se puede evaluar, qué variables influyen en el rendimiento con la memoria implícita, pues el tipo de material, los rasgos de los estímulos. Si hay memorias implícitas con diferentes modalidades perceptivas, que sí las hay. Si hay memorias implícitas intermodales, qué relación tiene la memoria implícita con la atención y diversas interpretaciones teóricas sobre el funcionamiento de la memoria implícita. Entonces, estamos haciendo referencia a un sistema de memoria que permite recuperar información de manera no voluntaria, es decir, casi sin darte cuenta, ¿no? Es decir, tu mente puede aprender cosas sin que tú tengas intención de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es una memoria involuntaria, inconsciente, y es un tipo de memoria que es, digamos, como más resistente al envejecimiento y a los problemas relacionados con el envejecimiento, a las amnesias y a los fenómenos del envejecimiento habitual. Forma parte de la memoria no declarativa, con este esquema que veíamos antes, ¿te acuerdas? Ahí, ¿no? Esta sería la declarativa, esta sería la procedimental o no declarativa. Y se evalúa a través del priming de repetición. El priming de repetición es, te dicen que simplemente te dan una instrucción de vas a observar ahí una serie de palabras, ¿no? Y luego en la segunda parte te dicen, mira, ahora te vamos a presentar una primera sílaba de una palabra y tú complétala
con la palabra que venga a tu mente, con la primera palabra que venga a tu mente. Y lo que se observa es que es más fácil que tú completes esa primera sílaba con palabras que han sido presentadas anteriormente, aunque no te han dado la instrucción de apréndetelas, porque te las vamos a preguntar, ¿no? ¿Vale? Ese es el priming de repetición. Por lo tanto, es como facilitar la recuperación de un estímulo derivada de haberlo percibido anteriormente. Antes has percibido un estímulo y ahora se facilita la recuperación de ese mismo estímulo. Si antes has visto la palabra paella y te dan una palabra, una primera sílaba que es pa, pues dices antes paella que Pamplona, ¿no? Así que este sistema de memoria, digamos que nos acerca a la cuestión de si te puedes beneficiar de la experiencia sin ser consciente de ello, sin querer hacerlo así, ¿no? O si la experiencia con un estímulo modifica el comportamiento posterior con dicho estímulo. Esto, por ejemplo, hay también un fenómeno que es el priming con las drogas, ¿no? Cuando hay problemas con drogas, un efecto que sucede es que cuando empiezas a tomar, imagínate pues con el alcohol, ¿no? Si hay un problema con el alcohol, uno de los efectos que ocurre es que tomas una o dos copas y el cuerpo sigue pidiendo toma más, toma más, toma más, toma más, ¿no? Ahí la experiencia anterior con la sustancia favorece el consumo, ¿no? La repetición de esas conductas. Entonces, este sistema de memoria es una memoria a largo plazo, pero que no requiere de una recuperación intencional. Nunca se da la instrucción de apréndete esas palabras, porque luego te las vamos a preguntar. O vamos a hacer algo con ellas. Simplemente tú las ves, pero no te dan ninguna instrucción. ¿No? Y esta sería, pues, en otros casos hemos visto instrucciones explícitas de dime todo lo que te acuerdes. Yo te voy a decir ahora una serie de números y dime todo lo que te acuerdes, versus las implícitas que no tendrían esta instrucción. ¿No? Entonces, esta manera de evaluar se llama una manera indirecta, incidental o automática. ¿Qué sería la diferencia entre explícita e implícita? Eso es. Las pruebas de memoria explícita siempre tienen una instrucción explícita, valga la redundancia, ¿no? Mira tú, ahora yo te voy a decir una serie de números y tú dime todos los que te acuerdes, ¿no? En las implícitas no. Entonces, ¿cuál es el método? Pues exponer al sujeto a algunos estímulos, ¿no? Por ejemplo, y te dicen, oye, pues tú simplemente obsérvalos o lo que sea, ¿no? Y después se expone en la siguiente fase al sujeto a unos estímulos nuevos junto a los percibidos con anterioridad, ¿vale? Y se valora por una parte la rapidez y por otra parte la precisión en el reconocimiento en función de que los estímulos fueran antiguos o sean nuevos. ¿Cuál es el efecto del priming? Pues esta facilitación, por ejemplo, en la rapidez, en la respuesta producida por la repetición de los estímulos, ¿no? ¿Cómo se compara esto? Es decir, bueno, venga, ahora te voy a preguntar si los estímulos que has visto ahora son nuevos o estaban en la lista anterior, ¿vale? Hay priming cuando tú tardas menos tiempo en decir, este es viejo, es de la lista anterior, que este es nuevo, ¿no? Que cuando estás valorando que este es nuevo, requieres un poco más de tiempo para decir estaba o no estaba, ¿no? El efecto de facilitación es que el antiguo, el viejo, lo reconoces más rápidamente y eso es el priming. ¿Sí? ¿Esto cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, simplemente con el priming perceptivo poniendo formas, ¿no?
¿Esta forma la has visto antes o no la has visto antes? Triángulos, rombos, rectángulos, ¿no? Un priming perceptivo. Y el priming conceptual sería, por ejemplo, dar una lista de palabras que pueden tener un nexo común y luego comparar si el reconocimiento es diferente o hay más o menos tiempo de reconocimiento en comparación, por ejemplo, poniendo listas que tienen que ver algo semánticamente, tienen una relación con la anterior. Ya ves que enfermera tiene que ver con doctora, aunque no sea la misma palabra, versus poniendo palabras que no tienen nada que ver. ¿Sí? Luego ahí implícitamente tu mente está haciendo un análisis semántico, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué características tiene este priming? Pues una característica es que es muy resistente al olvido, ¿no? Es más resistente, por ejemplo, que las pruebas explícitas, de memoria explícita, ¿eh? Por ejemplo, el priming no desciende al aumentar el intervalo de retención de 15 minutos a 24 horas, ¿no? Parece que la retención se mantiene más en comparación con las pruebas explícitas, ¿no? Hay priming para estímulos verbales, ¿no? Por ejemplo, podrían ser los semánticos. Para estímulos visuales, por ejemplo, el priming perceptivo basado en la forma. También vamos a ver cómo hay priming para estímulos táctiles. Yo te puedo dar, por ejemplo, imagínate, poner una caja en la que hay un agujero donde tú puedes meter la mano y reconocer, ¿no?, los objetos que hay. Imagínate pues que ponemos un plátano, una cuchara, una radio y ¿qué más? Y unos pendientes, ¿vale? Y luego en la fase de prueba pues ponemos esos mismos objetos, ¿no?, el plátano, la radio, los pendientes y además otros. Y comparamos cuánto tiempo tardas en reconocer. Ah, mira, esto es un plátano. En comparación con, ponemos un estuche, ¿cuánto tiempo tardas? ¿Vale? En principio vas a tardar menos en reconocer lo que ya has explorado anteriormente en comparación con lo nuevo. ¿Sí? Pues este sería el priming táctil, ¿no? Y este priming es mucho más resistente al olvido que la memoria explícita. Por ejemplo, pacientes que tienen amnesia episódica, ¿no?, que se han olvidado de sus nombres o ¿no?, pues que han tenido algún daño cerebral o con un Alzheimer. Estos pacientes presentan priming en estudios con material visual, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues la instrucción es la siguiente. Mira, yo te voy a presentar, esta es la diapositiva 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿vale? Entonces te voy a ir presentando unas diapositivas y cuando tú veas qué objeto es el que aparece, me dices, ¿vale? Y conforme vas presentándolas más veces, hay priming. ¿Por qué? Porque al principio te dicen, es un avión en la 6 o en la 7, pero luego te dicen que es un avión en la 4 y luego en la 3, ¿no? Es decir, la presentación de esos rasgos físicos ya facilita el reconocimiento del objeto. Hay una memoria, ¿no? Entonces, se va reconociendo el objeto con un material cada vez más fragmentado. ¿Sí? Y en cambio, si cambias la instrucción y le das
una instrucción explícita en una lista de discriminación antiguo-nuevo, le dices, yo te voy a dar ahora una serie de palabras. Tienes que acordarte lo mejor que puedas porque después voy a decirte a ver si las palabras que vienen después las has visto antes o no. Eso ya fuerza a la memoria explícita. Bueno, pues pacientes que tienen problemas episódicos con amnesia, problemas en la memoria episódica, no pueden discriminar antiguo o nuevo con pruebas explícitas, con instrucciones explícitas de reconocimiento. Sin embargo, este priming, ¿no?, que hemos observado aquí está conservado. Este priming también es más resistente al paso de la edad, ¿no? La memoria implícita permanece constante a lo largo de la vida hasta una edad muy avanzada. Sin embargo, la explícita va declinando mucho antes. Bien. Bueno, ¿cómo se evalúa esta memoria implícita? Pues lo que hemos comentado hasta ahora. Hay una fase de estudio y una fase de prueba. Entonces, se pueden emplear pruebas perceptivas, o sea, se puede utilizar material verbal, visual. Por ejemplo, las palabras tendrían un componente verbal y otro visual, ¿no? Palabras escritas, ¿vale? Podríamos decir, oye, pues vamos a presentarte una serie de palabras y luego en la segunda fase vamos a ir poniendo letra a letra, una letra más, una letra más, una letra más y a ver cuándo reconoces la palabra. Comparar, ¿no?, cuando aparece una palabra en función de que haya habido una presentación anterior de esa palabra o no. ¿Sí? O completar raíces de palabras o completar fragmentos de palabras, ¿no? Podemos usar también simplemente pruebas visuales, ¿no? Por ejemplo, denominar fragmentos de dibujos o decidir si este objeto es un objeto posible o imposible. ¿Sabes cómo hay estos? No sé si no, me suena que hay aquí también algún dibujo de objetos. Eso es, en la página 294, ¿no? Me tienes que decir lo antes que puedas si esto que ves ahí es un objeto o no es un objeto, ¿no? O también si son objetos posibles o imposibles. A veces hay estos como sillas, pero que te das cuenta de que el dibujo de las patas es un dibujo que no es posible. ¿Sí? Bueno. Y también puede haber ejercicios o pruebas de priming con pruebas perceptivas auditivas, ¿eh? Por ejemplo, con identificación de palabras degradadas, con ruido, ¿eh? Antes las has escuchado, después las escuchas con ruido y la identificas o no la identificas, ¿eh? O compleción de raíces de palabras, pero cuando la presentación es solamente auditiva. Bueno, ¿qué pasa cuando modificamos el tipo de material para el priming de palabras? Lo podemos hacer cuando trabajamos con la memoria explícita. Una cosa que sucede es que el recuerdo del dibujo, de dibujos, es superior al recuerdo de palabras. ¿No? ¿Por qué? Pues porque cuando utilizamos dibujos parece que estamos utilizando tanto los códigos visuales como los códigos verbales. Es decir, si a ti te dicen, te presentan el dibujo de una mesa, tú ves el objeto mesa, pero tu mente también está diciendo, esto es una mesa, y lo está representando verbalmente. ¿Sí? Entonces, y la palabra parece que utilizaría solamente el código verbal, ¿no? No habría esta representación visual tan clara. Sí, vale. Entonces, con el priming desaparece esta superioridad del dibujo frente a la palabra, ¿no? Lo que se ha observado es que la presentación de dibujos mejora el rendimiento con dibujos y la presentación de palabras mejora el rendimiento con palabras, ¿no? También se pueden, por ejemplo, hacer pruebas de priming con palabras que parecen palabras pero que en realidad no lo son, ¿no?
poniendo palabras, ¿no? Con sílabas que pueden resultar más o menos plecotea, me la acabo de inventar, ¿no? Esa es una pseudopalabra, no significa nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, al principio se planteaba que este priming se producía por una activación de representaciones preexistentes en la memoria, ¿no? Pero también al observar priming con pseudopalabras, ¿no? Si tú no tienes una pseudopalabra porque no la has oído nunca representada en la memoria y observas que al presentar esa pseudopalabra y después presentarla en la fase de prueba hay priming, entonces ya no es que esa palabra estuviera preexistente en la memoria, ¿no? Sino que simplemente pues hay priming para estímulos que han sido experimentados anteriormente, ¿no? Independientemente de que ya estén preexistentes en la memoria. Bien. Se pueden también cambiar los rasgos físicos de los estímulos, hablando de presentaciones de dibujos, por ejemplo, o en la tipografía de las letras. Imagínate, podemos presentar una lista de palabras con el tipo de letra Arial. ¿Sí? ¿Te suena lo de la elección de las letras en el Word? ¿Sí? Lo podríamos presentar en Arial y luego, en la fase de prueba, presentar las palabras en Times New Roman. Y vemos si hay diferencia qué diferencia hay en esa presentación frente a presentar en Arial en la fase de estudio y Arial en la fase de prueba también, ¿no? Bueno, pues el priming es menor cuando cambiamos la tipografía de las letras que si se mantiene la misma tipografía en la fase de estudio y en la fase de prueba. Luego esto ya nos dice que hay como una predilección por los rasgos físicos, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos presentar, cambiar más claramente las características físicas de los estímulos. Yo puedo presentarte un piano en la fase de prueba y un piano en la fase de estudio y un piano en la fase de prueba. Pero puedo presentarte un piano de cola en la fase de estudio y un piano de cola en la fase de prueba y compararlo con presentar un piano de cola en la fase de estudio y un piano de pared en la fase de prueba, ¿no? O diferentes tipos de sillas que sean exactamente iguales o sillas que sean muy diferentes en el diseño, ¿vale? Bueno, pues estos cambios en los ejemplares, ¿no? También se ha observado que disminuyen la magnitud del priming, ¿no? Lógicamente. Esto yo creo que es como muy intuitivo, ¿eh? Sin embargo, pues también se ha observado que el cambio del tamaño de los objetos no influye en el priming perceptivo para objetos que sean posibles, es decir, para objetos que uno ha percibido alguna vez, ¿eh? Que serían estos que están puestos ahí en la página 294 en la parte de arriba, objetos posibles, ¿eh? Y el cambio de orientación del objeto, por ejemplo, pues imagínate, podríamos tener las gafas que están pues mirando hacia la izquierda y luego ponerlas mirando hacia la derecha, ¿no? Pues este cambio de orientación tampoco influye en el priming, ¿eh? Sin embargo, sí influye en las pruebas de memoria explícita, ¿no? Y tampoco influyen, por lo tanto, el tamaño y la orientación. Vale. Bueno, claramente, cuando hablamos de pruebas de memoria explícita, esto es claramente dependiente de la instrucción, ¿no? Tú vas a rendir mucho mejor en pruebas de memoria explícita si yo te pido, acuérdate de, ahora te voy a decir una serie de números y acuérdate, frente a si no te digo nada, ¿no? Pero en cambio el nivel de procesamiento, o bien físico, que sería más dependiente de lo visual,
frente al procesamiento semántico, que nos preguntaríamos más por el significado, ¿te acuerdas? Esto se ha observado que no influye o influye menos en el priming de identificación de palabras en comparación con las tareas de reconocimiento explícito, donde hay más diferencia, más influencia del tipo de la instrucción y del nivel de procesamiento. Bueno. Vamos a ver qué relación tiene la memoria implícita con el tipo de sentido que vamos a estudiar, con la modalidad perceptiva. En las pruebas de memoria implícita, la modalidad más estudiada ha sido la visual. Sin embargo, también se ha observado priming para material auditivo y para material áptico. Áptico es táctil. Por ejemplo, el ejemplo este que hemos puesto antes de la caja, donde tú puedes meter la mano y hay unos objetos, sería el estudio este que empleó Ballesteros en el 99, donde ella utilizaba objetos tridimensionales, naturales y artificiales. Podrían ser, pues, naturales un plátano, artificiales unas tijeras. Entonces, ella confirmó en este estudio la presencia de priming áptico. Es decir, los objetos estudiados se identificaban antes, ¿no?, con más rapidez que los no estudiados. Aquí tienes, por ejemplo, esta sería en el eje de las X, no, este es el eje de las Y, en el eje Y estarían el tiempo que tardas en reconocer el objeto, ¿no? Entonces, para el material que ha sido estudiado previamente, ya ves que el tiempo es mucho menor que para el no estudiado, ¿no?, para objetos naturales y también para objetos artificiales. Y esto ocurre cuando los sujetos usan guantes y también cuando los sujetos no usan guantes. Siempre el reconocimiento del material es mucho más rápido cuando ha sido estudiado previamente en comparación con el no estudiado anteriormente. ¿Sí? Vale. Bueno, y también se ha estudiado la memoria implícita intermodal. ¿Esto cómo podría ser? Pues presentar un material, imagínate, manzana, ¿no? Primero verbalmente y luego en la fase de prueba presentar la foto de la manzana. ¿Sí? Entonces podemos presentar un material en una modalidad y utilizar otra modalidad diferente, ¿no?, visual, por ejemplo, en la fase de prueba. Entonces lo que se ha comparado es que este cambio en la modalidad reduce el priming, ¿no?, en comparación con el uso de la misma modalidad en las dos fases. ¿Por qué? Porque ambas claves perceptivas en principio no presentan un solapamiento. No hay solapamiento entre el objeto, imagínate manzana, visto visualmente, y una serie de símbolos que nosotros hemos acordado que significan manzana, que es la palabra manzana, ¿no? Hay un solapamiento, pero si se utiliza la visión y el tacto, ¿no?, yo puedo, imagínate, presentar, decirte que reconozcas una serie de objetos de manera táctil, ¿no?, metiendo las manos en la caja y luego presentarte los dibujos, ¿no? Ahí, ¿tú crees que habría algo más de solapamiento entre ambas modalidades o tampoco?
Cuando tú reconoces un plátano, ¿qué estás haciendo en tu mente? ¿Cómo lo estás representando? Visualmente, ¿no? Por lo tanto, hay una estructura del objeto que es estable, tanto en la visión como en el tacto. Es decir, lo que hacemos al palpar cuando no vemos es representarlo mentalmente como una imagen, ¿no? Y esto facilitaría un mayor solapamiento intermodal en comparación con la modalidad auditiva y la modalidad visual, ¿vale? Entonces, el priming intermodal visión-tacto y tacto-visión es comparable al que se produce entre la visión consigo misma y el tacto consigo mismo. ¿Ves un poco los cambios, no? Vale. Bueno, otro punto de reflexión. ¿La memoria implícita requiere algo de atención? Bueno, como se ha relacionado la memoria implícita con los procesos automáticos, y los procesos automáticos son inintencionales, ¿no? Pues hay algunas propuestas que dicen que realmente la memoria implícita no requiere atención consciente, ¿no? Por ejemplo, estos autores, Parkin y Russo, vieron que el rendimiento de la memoria implícita era similar en condiciones de tarea única y de atención dividida. Es decir, cuando le pones al sujeto solamente a hacer la atención de hacer la tarea de una tarea o hacer dos simultáneamente, ¿no? Sin embargo, esta condición de atención dividida, cuando el sujeto está haciendo dos tareas, sí que afecta claramente al recuerdo explícito, ¿vale? Entonces, se ha planteado que el priming perceptivo es independiente de la atención, no requiere atención. Pero otros estudios, por ejemplo, como los que planteó el grupo de Ballesteros, vieron que cuando había estímulos atendidos en la fase de codificación, estos se reconocen, a ver si esto lo puedes entender bien. Cuando tú atiendes un estímulo en la fase de estudio, ¿no?, estos estímulos se reconocen a un menor nivel de compleción que los estímulos no atendidos. Luego, hombre, parece que entonces la atención consciente ahí sí tendría alguna influencia. ¿Cómo se hace esto? Pues imagínate que aquí tenemos un dibujo en azul y otro en verde, ¿no? Y yo te digo, quédate solamente con el dibujo de azul o quédate solamente con el dibujo verde, ¿vale? Y luego te voy poniendo imágenes degradadas como esta que vimos antes, ¿vale? O del azul o del verde. Bueno, pues lo que parece es que hay el tiempo de reacción, ¿no?, es menor para los estímulos atendidos frente a los no atendidos, ¿no? O que el dibujo se reconoce, ¿no?, con menos información, con un nivel de degradación mayor. Pero se reconoce con un menor nivel de información, con un mayor nivel de degradación, el atendido en comparación con el no atendido, ¿no? ¿Ves la diferencia? Aquí y aquí, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha planteado es que la atención selectiva, la atención consciente, mejora ambos tipos de memoria, tanto la explícita como la implícita, ¿eh? Que realmente memoria explícita no hay para estímulos que no hayan sido atendidos, ¿no? Si tú no has prestado atención, luego no puedes tener un recuerdo consciente, ¿no?
Y existe una cierta memoria implícita, bueno, existe memoria implícita para estímulos atendidos, implícita. Y la memoria implícita para los no atendidos o bien no existe o es mucho menor, ¿no? Pero aquí habría una diferencia, al menos de un grado, ¿no? Porque memoria explícita para estímulos no atendidos no existe. La memoria implícita también se ha observado para los estímulos no atendidos que decae más rápido que para los atendidos. Hombre, parece que alguna influencia la atención sí que ejerce sobre la memoria implícita. Y el priming, que sería una prueba de memoria implícita para los estímulos atendidos, se mantiene al mes, mientras que la explícita decae mucho antes. Y, por ejemplo, niños que tienen dificultad en sostener la atención consciente, se ha observado también que necesitan más información para reconocer los dibujos. Es decir, niños que no tienen TDAH, por poner un ejemplo, podrían reconocer el dibujo aquí y que los que tienen TDAH pues lo reconocerían aquí o aquí. ¿Sí? Luego, esto sí que nos dice que al menos la atención jugaría un papel, ¿no? Quizá no tan claro como en la memoria explícita. Entonces, lo que se ha planteado es que la memoria implícita no es absolutamente automática, no es absolutamente inatencional, Requiere algo de atención durante la codificación, aunque menos atención que la explícita. Bueno, entonces a nivel teórico, ¿qué es lo que se ha interpretado? Bueno, por ejemplo, respecto al procesamiento semántico, cuando nos preguntamos por el significado de las palabras, esto se ha visto que mejora mucho la memoria explícita, pero no afecta tanto al priming. El priming diríamos que es como más dependiente del primer vistazo. No hay tanto un trabajo semántico donde nos preguntamos por el significado. Parece que la memoria implícita es más dependiente de los cambios físicos, de lo más aparente, de lo más de un primer vistazo. No tanto de preguntarnos por el significado de los estímulos. Por lo tanto, esto lleva a proponer la existencia de dos sistemas de memoria diferentes. Uno, que sería el nivel de sistema de memoria episódico, donde las representaciones mentales cuentan con un significado, ¿no? Cuentan con las características de los estímulos, ¿no? Sabemos que la manzana es una fruta, que tiene una cierta forma, un cierto sabor, etcétera. Pero habría otro nivel de sistema presemántico que digamos que principalmente representa la estructura de los estímulos, ¿no? Es grande, pequeño, redondo, alargado, arriba, abajo, cerca, lejos, ¿no? Y serían como dos sistemas que están coexistiendo, ¿no? Y trabajando uno ligado con el otro, pero diferentes. Y también se ha planteado, más allá de estos dos sistemas de memoria, que lo importante no es tanto el tipo de sistema, y más importante que este tipo de sistema es el tipo de procesamiento. ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día de procesamiento más superficial o más en profundidad? Cuando hablamos de los sistemas de procesamiento. Bueno, entonces, desde este otro punto de vista se plantea que las pruebas de memoria explícita activan mecanismos de memoria de arriba a abajo, que están guiados por una instrucción. Y las pruebas de memoria implícita estarían guiados no tanto por instrucciones, sino directamente por los estímulos, más de abajo a arriba.
Aunque esta visión de los sistemas, de la profundidad del procesamiento, esta que señalamos aquí ahora, tiene la pega de que no puede explicar la disociación que hemos visto en pacientes amnésicos que conservan la memoria implícita, ¿no? Porque si solo fuera cuestión de la profundidad, tendría que afectar tanto a la memoria episódica como a la memoria implícita, ¿no? Y ahí esta teoría del procesamiento, que tiene su sentido, pues aquí tiene más dificultades para explicar esta disociación, ¿eh? Bueno, pues esto es todo con este tema, ¿eh? De la memoria implícita. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?